Hola queridas y queridos estudiantes, soy el profe Facundo y en este video vamos a ver la actividad número 2 de la unidad de estadística. Repasar antes que nada que la estadística y la probabilidad son dos campos matemáticos distintos, pero estrechamente relacionados y se utilizan para modelizar situaciones en las que interviene la incertidumbre. La estadística se encarga específicamente de analizar cuáles son esas posibilidades a partir de resultados de una muestra. Como conceptos importantes de la actividad número 1, resaltamos la población y la muestra. Recordar que la población es el conjunto de individuos, que pueden ser personas o no, pueden ser objetos también, sobre los que se quiere obtener información, ¿sí? A eso se le llama población. Y luego tenemos el concepto de la muestra. Habitualmente no es posible trabajar con toda la población, por eso se elige una parte de esa población. A ese conjunto se lo llama muestra y debe ser representativa de toda la población. Esto significa que todas las características importantes de la población tienen que estar en la muestra de la misma manera. La actividad número 2 dice: la misma escuela secundaria número 25 de la actividad número 1, la actividad anterior, vuelca los datos obtenidos en la encuesta anterior, tomando como variables las edades de los estudiantes elegidos para la investigación. Para eso se vuelca en esta tabla número 3 las edades de los estudiantes que participan en estas encuestas. Para ello se realizan las siguientes preguntas: ¿qué características se está evaluando en esta tabla 3? ¿Qué características se evalúan en la tabla 2 de la actividad número 1? En ambas tablas, ¿las características son numéricas o son atributos o cualidades? Y por último, ¿para qué puede servir esta tabla número 3? Aquí abajo les dejo algo de teoría sobre las características que nosotros vamos a evaluar, que concretamente van a ser las variables. Estas variables se pueden clasificar dependiendo el tipo, y vamos a decir que las características que se estudian de una población se llaman variables y se clasifican de acuerdo al valor que toman estas variables. Se pueden clasificar en variables cuantitativas o variables cualitativas. Por el momento vamos a explicar hasta acá el concepto de variables. Vamos a resolver ahora las actividades. Bien, estamos en la resolución de la actividad número 2. Antes de continuar con la resolución, te voy a pedir que si no resolviste esta actividad número 2, pauses el video, retrocedas y trates de resolver esta actividad antes de ver el video. En caso de que hayas resuelto la actividad y que ya te la haya corregido y te la haya devuelto y demás, puedes continuar viendo el video. Y la idea es que te puedas ayudar con el video para completar si te quedó incompleta la actividad o si tenés que corregir algún punto en particular. Vamos a comenzar con la actividad número 1, que dice: ¿qué características se está evaluando en esta tabla 3? Definitivamente las características son las opciones que se eligen sobre las edades. ¿Y cuáles son las opciones? Las edades concretamente. Así que la característica que se evalúa en la tabla 3 son las edades de los estudiantes. La pregunta número 2 dice: ¿qué característica se evalúa en la tabla número 2 de la actividad número 1? Ahora vamos a ir a ver cuál es la tabla número 2 de la actividad número 1. En esta tabla número 1 y en esta tabla número 2, las características que se están evaluando son las variables, son las opciones que se pueden elegir. En este caso, en el menú, en la tabla 1 y en la tabla 2, las características, o sea, las variables, son los distintos menús que tienen como opción para elegir. Entonces, a la pregunta de qué características se evalúa en la tabla 2, vamos a responder que la característica que se evalúa en esta tabla 2 son los menús que eligen los estudiantes. La pregunta número 3 es: en ambas tablas, en la tabla número 2 y en la tabla número 3, ¿las características son numéricas o son atributos? Bueno, en el caso de la tabla número 2, si las características son los menús, no van a ser números, sino van a ser atributos, van a ser cualidades. El menú 1 se califica el menú 2,
En el caso de la tabla 3, las características, como van a ser las edades son características numéricas. 13 años, 14 años, 15 años. Estas son las características como atributos, en el caso de los menús, como se llamen, y variables numéricas en el caso de la cantidad de años. Acá respondemos que la tabla número 3, la característica es numérica, y en la tabla número 2, la característica es un atributo o una cualidad. Y acá pregunta, ¿para qué le podría servir esta tabla número 3? Aquí podríamos decir que esta tabla número 3 puede servir para saber qué menús eligen según la edad. Esta pregunta es un poco abierta y podríamos decir que la tabla número 3 nos podría servir, por ejemplo, para saber si los que eligen un menú son los que ya se están por egresar o si son los que recién entran a la escuela secundaria. Y podríamos decir también que para evaluar el menú en función de la edad y distintas cuestiones. Bueno, esto es toda la actividad número 2, así que espero que les haya servido y cualquier cosa consulten, pregunten y nos estamos viendo en clase. Les mando un abrazo, nos vemos, chau chau.